¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. En esta clase abordaremos un concepto muy importante, es decir, vamos a abarcar el concepto de función derivable. Cuando una función es derivable, y vamos a abordar dos funciones muy importantes y que nos hacen reflexionar sobre la vida. Nos hacen reflexionar de si esta función realmente es derivable o no lo es, o cómo demostrar que una función realmente es derivable. Entonces bien, vamos a abordar la función f de x igual al valor absoluto de x y la siguiente función definida a trozos g de x. Entonces bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Sea f una función definida en un entorno a, decimos que f es derivable en ese punto si existe el siguiente límite, es decir, f' evaluada en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a todo dividido entre h. Que nosotros ya sabemos por videos anteriores que este es el concepto de derivada. Pero bueno, entonces si este límite existe y es finito, llamamos f' de a la derivada de f en el punto a. Nosotros ya sabemos que una manera similar de definir la derivada es con el siguiente límite, pero por el momento nada más se los enuncio para que ustedes lo sepan si es que aún no lo sabían. Pero bueno, aquí hay un teorema el cual nos dice que si una función es derivable en un punto, entonces va a ser continua en ese punto. Y aquí está la demostración formal paso a paso. Por el momento no me voy a enfocar en demostrar este teorema, ya que nuestro interés es demostrar si una función es derivable o no. Así es que al menos les voy a dejar la demostración en esta parte de aquí para que ustedes me crean, porque si no se los demuestro probablemente no me crean. Entonces aquí está, esta es la demostración. Y pues bueno, como nota importante, como les menciono, si una función es derivable, entonces es continua. Pero no es cierto que si una función es continua, entonces es derivable. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, f de x igual al valor absoluto de x es continua en x igual a 0, pero no derivable en 0, y esto lo veremos más adelante. Entonces bien, también existen funciones continuas y derivables excepto en puntos con cúspide, esquina o tangente vertical. Y en esta parte vamos a definir lo que son las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha. Vamos a definir la derivada por la izquierda de f en a como el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de a más h menos f de a todo dividido entre h. Y vamos a definir f' por la derecha de a igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de a más h menos f de a todo dividido entre h. Lo vamos a definir porque es muy importante y lo vamos a necesitar. Ahora bien, si ambos límites existen y son iguales, entonces la derivada de f en a existe. Si difieren o no son iguales, entonces la derivada de f en ese punto a no existe. Es exactamente lo mismo como cuando estudiamos los límites. Si sus límites laterales existen, es decir, tanto por la izquierda como por la derecha y son iguales, entonces dicho límite va a existir y va a ser igual a sus límites laterales. En este caso es lo mismo que pasa con la derivada, porque la derivada al final de cuentas es un límite, y si el límite de las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha existen, entonces la derivada va a existir y va a ser igual a sus límites laterales. Entonces bien, vamos a pasar con el ejemplo, con lo que realmente nos importa. Vamos a considerar la función f de x igual al valor absoluto de x, que en este caso ya sabemos que es una función definida a trozos, ya que sabemos que tenemos o nos arroja el valor de x cuando x es mayor o igual que 0 y nos arroja el valor de menos x cuando x es menor que 0. De esta manera vamos a verificar la derivabilidad punto por punto, y en particular en x igual a 0 o en a igual a 0 es exactamente lo mismo. Entonces bien, vamos a considerar primeramente el caso cuando a es positivo. Entonces bien, en un entorno de nuestro punto a, la función coincide con f de x igual a x.
por cómo está definida nuestra función valor absoluto. Entonces bien, f' en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de a más h, que en este caso es el límite cuando h tiende a 0 de f de x, pero en este caso f de x es x, entonces sería f de x más h, en este caso sería x más h, en este caso sería a más h, porque estamos tomando ese punto a considerar, menos f de a, pero f de a ¿quién es? F de a es simplemente a, porque lo estamos evaluando en x, todo dividido sobre h, y esto es exactamente lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, porque sabemos que a menos a se va a eliminar y nos queda simplemente h, entonces este límite es exactamente igual a 1. Pero bien, ahora vamos a considerar cuando a es negativo. Cuando a es negativo en un entorno de a, la función va a coincidir con f de x igual a menos x, por cómo está definida nuestra función valor absoluto. Entonces bien, la derivada o f' en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de, porque en este caso sería f de a más h, pero f de a más h es menos a más h, por cómo estamos definiendo en este caso la función para cuando a es negativo, menos a, de igual forma porque estamos tomando el caso negativo, todo dividido entre h. Entonces bien, ahora tomamos el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre h. ¿Y esto qué es? Esto es menos 1. ¿Están todos de acuerdo? Entonces bien, concluimos que el valor absoluto de h es derivable en todo punto distinto de 0, con derivada 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. Pero bien, ahora vamos a evaluar las derivadas laterales en 0, ya que nosotros sabemos que la derivada de f por la derecha de 0 es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de x más h, pero f de x más h es el valor absoluto de x más h, pero x en este caso estamos considerando el valor de 0. Entonces nos corresponde el valor absoluto de 0 más h menos f de 0, pero en este caso es f de 0 es el valor absoluto de 0, todo dividido entre h, y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de h, todo dividido entre h. Entonces vamos a considerar el caso cuando h es positivo y el valor absoluto de h nos arrojaría h. Si fuera negativo nos arrojaría menos h. Pero bueno, en este caso la derivada de f por la derecha evaluado en 0 es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h sobre h, que esto es igual a 1. Entonces bien, ahora la derivada lateral izquierda, es decir, la derivada de f por la izquierda evaluada en 0 es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de h sobre h, pero en este caso el valor absoluto de h, como h la estamos tomando negativa, va a ser menos h. Entonces dicho límite va a ser igual a menos 1. De esta manera hemos demostrado que los límites laterales o las derivadas laterales no son iguales en el punto igual a 0. Por lo tanto, la derivada no va a existir porque el límite no existe. No van a existir los límites laterales para que el límite central, para que el límite original, que es la derivada, exista. Es decir, la derivada por la izquierda existe y es menos 1, pero la derivada por la derecha también existe pero es 1, no coincide, entonces la derivada en ese punto, en este caso 0, no existe, y por lo tanto el valor absoluto de x, nuestra función valor absoluto de x, no es derivable en 0, ya que si nosotros vamos a GeoGebra y graficamos la función valor absoluto de x en x igual a 0, nos va a corresponder a un pico, nos va a corresponder a una esquina, y es un cambio brusco de pendiente, y en ese tipo de situaciones nuestra función no va a ser derivable. Entonces esta es la primera demostración de cuando una función es o no es derivable. En este caso la función f de x igual al valor absoluto de x no es derivable en x igual a 0. Ahora bien, vamos a pasar con otro ejemplo. La función g de x igual a la función que está definida como x al cuadrado por el seno de 1 sobre x cuando x es distinto de 0, y nos va a arrojar el valor de 0 cuando x es igual a 0. Nosotros vamos a estudiar la derivabilidad de g en x igual a 0, que es un punto crítico, y luego para x distinto de 0. Entonces bien,
Como nota, g está definido para todo real y g de 0 es igual a 0 por cómo está definido nuestra función. Entonces aquí nos arroja el valor 0 cuando x es igual a 0. Entonces bien, vamos a calcular la derivada de g en el punto 0. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 más h menos g de 0, todo dividido entre h. En este caso solamente nos quedaría g de h, pero g de h, ¿quién es? G de h es exactamente lo mismo que x al cuadrado por el seno de 1 sobre x para cuando x es distinto de 0. En este caso es h al cuadrado por el seno de 1 sobre h menos g de 0, pero g de 0 por la definición de nuestra función g de x, esto es igual a 0. Todo va a estar dividido entre h. Entonces vamos a factorizar una h del numerador con la h del denominador, de tal manera que nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h. Entonces bien, vamos a tomar el límite cuando h tiende a 0 de la siguiente expresión y vamos a aplicar la desigualdad y teorema del sándwich. En este caso yo sé que no he enunciado el teorema del sándwich, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que lo puedan entender. Muchas de las veces este límite también ya se considera pues fundamental, porque el demostrarlo implica algunos otros teoremas que regularmente no se suelen ver tan a fondo. Entonces bien, en este caso vamos a explicarlo de una manera muy por encima, más que nada para que ustedes me crean en el resultado que yo les voy a dar y pues que ustedes sepan cómo se calcula este tipo de límites utilizando el teorema del sándwich. Más adelante yo creo que lo voy a enunciar, lo voy a demostrar y vamos a tomar algunos ejemplos. Entonces bien, sabemos que para todo t real, el seno de t va a estar acotado tanto por la izquierda como por la derecha por 1 y menos 1, y vamos a reemplazar en este caso t por 1 sobre h, que es nuestra función que nosotros queremos tomar en cuenta, 1 sobre h, y de igual forma va a estar acotado por la izquierda por menos 1 y por arriba por 1, de tal manera que si nosotros multiplicamos por el valor absoluto de h y observando los signos, obtenemos que menos el valor absoluto de h va a ser menor o igual que h por el seno de 1 sobre h menor o igual que el valor absoluto de h positivo, y como el límite cuando h tiende a 0 de menos h es igual a 0 y el límite cuando h tiende a 0 por el valor absoluto de h también va a ser igual a 0 por el teorema del sándwich, entonces el límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h es igual a 0. El teorema del sándwich, ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos una función específica, en este caso h por seno de 1 sobre h, y logramos encontrar una función que esté por arriba de ella y que esté también por abajo de ella, y si nosotros tomamos el límite tanto de la función por la izquierda y por la función de la derecha, en este caso fue 0, entonces el límite de la función central no tiene de otra más que sea 0. Obviamente ahorita pues nada más les estoy platicando el teorema, no es como si estuviéramos en una tarde con los compas, simplemente se lo estoy platicando y más adelante en otra clase lo abordaremos más formalmente. De esta manera podemos demostrar, o bueno, queda demostrado que el límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h en efecto es 0, y entonces la derivada de g en el 0 es dicho límite, pero dicho límite es 0 y por lo tanto g es derivable en 0 y g' en 0 es 0. Entonces, al menos en este caso, la función g de x es derivable y es derivable en x igual a 0. Y pues bueno amigos, como conclusión, nosotros ya sabemos que la función valor absoluto de x es continua en todos los reales y derivable en los reales a excepción del 0, ya que no es derivable en 0, ya que sabemos que sus derivadas laterales es 1 y menos 1, no coinciden. Para nuestra función g de x, que está definido a trozos, es derivable en todos los reales, y g' de 0 o su derivada en 0 es 0, aunque la derivada de g no es continua en 0. ¿Esto qué nos dice? Que por ejemplo, si nosotros tenemos una función que es derivable y continua, una vez que nosotros la derivamos, probablemente esa derivada ya no sea continua en un punto, en este caso en 0. Eso es algo que suele ocurrir muchas de las veces y que pues debemos de tener mucho cuidado.
Entonces bien amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, pues regálenme un buen like, suscríbanse y háganmelo saber en los comentarios. Y pues aquí seguiré su buen amigo y anfitrión, el culto de Gauss. Nos vemos.